Hey, buen día, espero estén súper bien. Les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer una simulación utilizando GeoGebra de un pulso del electrocardiograma de un paciente con taquicardia supraventricular, ¿sí? La taquicardia supraventricular es una especie de enfermedad del corazón ¿cuál es su característica principal? Es que el ritmo cardíaco de la persona que la posee se encuentra en el intervalo de 150 a 200 latidos por minuto, ¿sí? Eh, Esto muchas veces es causado por exceso de energizantes, exceso de café, falta de sueño, ¿cierto? Problemas como hipertensión, diabetes, una vida con un sedentarismo extremo, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero hacer en este video es conectar esa parte de la medicina con las matemáticas a través de las series de Fourier, ¿sí? Entonces resulta que cuando una persona que posee esta enfermedad se va a hacer un electrocardiograma, las señales electromagnéticas que emite su corazón es algo parecido a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi misión en este video? La misión en este video es justamente modelar un pulso. Un pulso, ¿a qué me refiero yo con pulso? Esta cosita que sube acá, estas dos líneas, una que sube y otra que baja, y esta otra montañita que sube acá. Eso va a ser el pulso que vamos a modelar, ¿sí? Y vamos a ver la aplicación de las series de Fourier, ¿cierto? Que es justamente aproximar señales, ¿sí? Aproximar señales o construir señales a partir de la adición de senos y cosenos o lo que llamamos armónicos, ¿sí? Eso es la aplicación. Resulta que para nosotros poder hacer eso tenemos que pensarnos cómo representar matemáticamente este pulso, ¿sí? Entonces yo lo pensé como si fueran dos funciones, dos parábolas, ¿sí? Dos parábolas, una que sube acá y luego baja, una recta que sube, otra recta que baja y otra parábola, ¿sí? Así lo pensé yo, como dos parábolas y dos rectas en un triangulito. Enseguida lo vamos a mirar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros pasos? El paso 1 es el que yo les acabo de decir: construir funciones matemáticas para modelar ese pulso del electrocardiograma, ¿sí? ¿Cuál es el paso 2? Ahora sí, conociendo las funciones, vamos a hallar la expansión en series de Fourier de cada una de esas funciones y vamos a restringir la expansión a determinados intervalos que ahora vamos a ver cuáles. Y luego, a partir de la expansión en series de Fourier, nosotros vamos a construir en GeoGebra esa función a tramos que habíamos dicho en el paso 1 que me modelaba el pulso del electrocardiograma de la persona con taquicardia supraventricular, ¿sí? Entonces, a partir de las series de Fourier nos vamos a acercar a esa representación o esa modelación que nosotros hicimos de ese pulso, ¿sí? A partir de las funciones matemáticas. Entonces vamos a ir como tal al paso 1. Entonces, paso 1, construcción de las funciones matemáticas que modelan el pulso del electrocardiograma. Entonces, por simplicidad, se tomará solo un pequeño intervalo del electrocardiograma, el cual se señaló en la figura por medio de la línea naranja. Para simplificar cálculos, se va a modelar a partir de 4 funciones, 2 parábolas y 2 rectas, ¿sí? Estas funciones se describen a continuación. Entonces, la primera sería la parábola menos x a la 2 más 4 en el intervalo de menos 2 a 2, ¿sí? G de x igual a x menos 2 en el intervalo de 2 a 6, h de x menos x más 10 en el intervalo 6, 10, y p de x igual a menos x menos 12 al cuadrado más 4 en el intervalo 10 a 14, ¿sí? Ya vamos a ir a GeoGebra y les voy a explicar por qué hice esta elección, ¿sí? Por qué hice esta elección de estas funciones para modelar ese pulso, primeramente. Bueno, ya estamos en GeoGebra, entonces vamos a entender por qué hicimos esa elección, ¿cierto? De las funciones. Resulta que nosotros necesitamos dos parábolas que abran hacia abajo y dos rectas, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa, ¿cierto? Y resulta que como estamos trabajando con series de Fourier, funciones periódicas, y para seguir la definición de las series de Fourier necesitamos un intervalo del tipo menos L, L, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuál fue mi elección? Mi elección fue empezar desde el intervalo menos 2 a 2, ¿cierto? Esa fue mi elección.
Entonces ahora pensemos lo siguiente. ¿Yo cómo hago para que una parábola que abra hacia abajo pase por menos 2 y 2? ¿Cierto que sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces resulta, voy a colocar la función intervalo inferior a intervalo superior, porque yo solamente necesito que me aparezca de menos 2 a 2. Entonces resulta que las funciones parabólicas que abren hacia abajo son del tipo menos x a la 2, ¿sí? Menos x a la 2. Entonces me pregunto, bueno, venga, ¿qué valor yo le tengo que sumar a menos x a la 2? Porque mire que no la estoy moviendo en x a la función, sino solo en y. ¿Qué valor le tengo que sumar a menos x a la 2 para que eso se me cumpla? Fijémonos que es 4. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 2, en la x, se supone que tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque en el 2 corta al eje x. Y si yo reemplazo el menos 2, se supone que tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque en el menos 2 corta al eje x. Y menos x a la 2 más 4 me cumple eso perfectamente. Entonces esta función va de menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces ahí tengo la primera función. Aquí tengo la primera función. Le voy a quitar la etiqueta visible, le voy a cambiar de color. Tengo la primera función. Entonces ahora la otra función, como estamos trabajando con periodos de A4, la otra función va de 2 hasta 6, ¿cierto? Y es una línea recta, ¿sí? Entonces tengo que pensar en una línea recta que tenga pendiente positiva y además que en 2 sea 0, ¿cierto? Esa es pues relativamente sencilla, porque es simplemente escoger ax menos 2, ¿cierto que sí? Si x vale 2, la función vale 0, ¿cierto? Y esa va del intervalo 2 hasta 6, ¿cierto que sí? Ahí la tenemos. Vamos a cambiarla un poquito de color. Verdecito. Ahora sí. Ahora, nosotros necesitamos otra función ahora con pendiente negativa y que vaya de 6 hasta 10 y además que en 10 que le pase corte al eje x, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuál será esa? Esa función tendría que ser menos x porque es pendiente negativa, más 10 porque si yo reemplazo al 10 positivo ahí, me va a dar 0, ¿cierto? Y esa va desde donde hasta donde, de 6 hasta 10. Y ahí la tenemos, súper bien, ¿cierto? Aquí la tenemos. Moradito. Aquí la tenemos. Ahora, necesito otra parábola, ¿cierto que sí? Necesito otra parábola. Y además esa parábola tiene algo especial, ¿cierto? De hecho, pensemos que es casi que esta misma parábola, pero corrida, ¿cierto? Que ya va desde 10 hasta ¿qué? Hasta 14, ¿cierto que sí? Es la misma parábola, pero básicamente está corrida. Entonces tenemos que contar, bueno, para que esto se corra de menos 2 hasta 10, ¿cuánto tiene que moverlo hacia la derecha? Vamos a ver. Se tiene que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tiene que mover 12 unidades hacia la derecha, ¿cierto? O sea que esta función sería básicamente casi que la misma que teníamos, menos x al cuadrado, pero en este caso es menos x. Si yo la quiero mover hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 12, restarle 12, qué pena, restarle 12, elevarla al cuadrado y hacer resultado sumarle 4. Y que va desde 10 hasta 14. Ahí está, ¿cierto que sí? O sea, ahí está, ¿sí? Entonces sería menos x menos 12 al cuadrado más 4. Simplemente que hicimos, corrimos esta gráfica 12 unidades hacia ¿qué? Hacia la derecha.
Recuerda que para correrla en el eje Y simplemente se le suma se le suma fuera de la X, ¿cierto? Por decirlo así. Si yo lo quiero correr en el eje X, por transformadas pues de funciones, se la tengo que sumar dentro de la X, ¿cierto que sí? Entonces aquí sería menos X menos 12, ¿por qué? Porque si yo la quiero correr hacia la derecha es negativa. Si le sumo más, se correría a la izquierda. Entonces me quedaría menos X menos 12 al cuadrado más 4 y me modelaría esta función, ¿cierto? Entonces este es el modelo, esta es la función a tramos que yo construí. ¿Para qué? Para modelar ese pulso de la persona que presenta taquicardia supraventricular. Sí, ese pulso que les mostré, 2 parábolas y 2 rectas. Bueno, entonces aquí habíamos quedado, ya entendimos por qué la elección de estas funciones, ¿sí? Y se supone que esa función a tramos que acabamos de hacer, pues me va a modelar ese pulso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya entendido esto, vamos a hacer las series, a construir las expresiones o la expansión en series de Fourier de cada una de estas funciones. Luego vamos a graficarlas en GeoGebra y a partir de una adición de armónicos vamos a acercarnos a esta función a tramos y así modelaríamos ese pulso de una persona que presenta una taquicardia supraventricular. Entonces esta fue la función a tramos que finalmente construimos, ¿cierto? Más bonita, pues yo me tomé el tiempo de hacerla un poquito más bonita y un poquito más clara con cada una de las funciones identificadas acá, ¿sí? 2 parábolas, 2 rectas y listo. Entonces ahora sí, vamos a ver las siguientes observaciones. Es importante anotar que cada función representa solo un periodo de algún tipo de señal, ¿cierto? Por ejemplo, la segunda función que es g de x representa una señal que es un diente de sierra, ¿cierto? Una señal diente de sierra cuyo periodo es 4, pero nosotros solamente nos estamos interesando justamente por cuál, por el periodo, digamos el periodo o el intervalo 2, 4, ¿cierto que sí? Es 2, 6, perdón, 2, 6. Eso es importante anotarlo, ¿cierto? Y ya ahora la tarea pues sería lo que yo les acabo de decir, que es construir las series de Fourier para acercarnos a esa función a tramos, ¿sí? Y así pues mostraríamos que esta herramienta matemática nos sirve para justamente aproximarnos a esas señales electromagnéticas que emite el corazón de una persona que presenta esta enfermedad. Entonces vamos a hacerle. Entonces este es el paso 2, procedimiento matemático para construir la simulación. Entonces, serie de Fourier, vamos a recordar cómo se define la serie de Fourier. Entonces, a f de x es una función definida e integrable. Recordemos que tiene que ser continua, pues porque continuidad implica integrabilidad. En menos L, L, en ese intervalo, lo que yo les hablaba, necesitamos un intervalo de este tipo. Entonces, se definen los coeficientes de Fourier de la función en ese intervalo, en el intervalo menos L, L, como a sub 0, a sub n y b sub n. A sub 0 es lo mismo que 1 sobre L de la integral de menos L a L de f de x. A sub n sería igual a 1 sobre L por la integral de menos L a L de f de x coseno de n pi x dividido L. Y b sub n sería 1 sobre L por la integral de menos L a L de f de x seno de n pi x dividido L, ¿cierto? Entonces ahora sí, en sí la serie de Fourier se definiría de este modo. Aquí no pongo que f de x es igual porque muchas veces se aproxima, porque hay en casos donde no necesariamente esa serie converge a esa función, aunque pues eso ya se sale un poquito más del plano físico y este no es el caso. En nuestro caso sí sería igual básicamente la función que nosotros vamos a hallar la expansión de Fourier, ¿sí? Pero solamente pues para hacer esa notación. Entonces se supone que la suma de todos estos armónicos nos tendría que hacer converger a la función o hacer tender a la función o a la señal que nosotros queremos representar, que sería a sub 0 medios más las sumatorias de n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x dividido L más b sub n por seno de n pi x dividido L. Así se define.
Entonces nosotros ¿qué hacemos? Hallar a sub 0, a sub n, b sub n, y ya finalmente pues construir la serie siguiendo esta ecuación, ¿sí? O esta expresión más bien. Entonces comencemos. Expansión en series de Fourier de f de x igual a menos x a la 2 más 4 en el intervalo de menos 2 a 2, ¿sí? Entonces hallemos a sub 0. A sub 0 como se define, como 1 entre L por la integral de menos L a L de la función. En este caso L sería 2, entonces sería a sub 0 igual a 1 medio de la integral de menos 2 a 2 de menos x a la 2 más 4 de x. Esta función es una función par. Recordemos que una función par se verifica si al yo evaluarla en menos x me da la misma función. Miremos que si yo reemplazo a x por menos x acá, con este cuadrado se me vuelve positiva y básicamente me quedaría exactamente la misma función. Entonces es una función par. Y recordemos que integrar una función par en un intervalo del tipo menos L, L es lo mismo que integrar esa función dos veces en el intervalo 0,2. Por eso es que en vez de escribir menos 2 a 2, yo escribí aquí 1 medio por 2 integral de 0 a 2 de la misma función, ¿cierto que sí? 1 medio por 2 pues se me cancelarían y me quedaría solo la integral de 0 a 2 de menos x a la 2 más 4. Entonces repartimos la integral, entonces sería a sub 0 igual a menos la integral de 0 a 2 de x a la 2 de x más 4 veces la integral de 0 a 2 de x, ¿sí? Recordemos que las constantes salen de la integral, entonces por eso lo podemos escribir de esta manera, ya que integramos y aplicamos la regla de Barrow. Entonces sería a sub 0 igual a menos x a la 3 sobre 3 evaluada entre 0 y 2 más 4x evaluada entre 0 y 2. En este caso sería menos 2 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3 más 4 por 2 menos 0, que aquí está, ¿cierto? Entonces nos quedaría como, en este caso nos quedaría 2 a la 3 que es 8 tercios, aquí pues esto sería 0, entonces no pasa nada porque el 0 es neutro, aquí me quedaría menos 8 tercios y aquí me quedaría más 4 por 2 que sería 8, entonces sería menos 8 tercios más 8, pero recordemos que para facilitarnos la vida vamos a homogeneizar esta fracción. 8 lo podemos escribir como 24 tercios, ¿cierto? Pues porque 8 por 3 es 24, o sea que simplemente sería sumar o restar los numeradores. 24 menos 8 sería 16, y en este caso a sub 0 sería pues 16 tercios, ¿cierto? Ya que calculamos a sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora a sub n, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define a sub n? Como 1 entre L por la integral de menos 2 a 2 de la función por el coseno de n pi x sobre L, en este caso L es 2 por dx. Lo mismo pasa, esta función es par, coseno es par, coseno es una función par, el producto de funciones pares pues es otra función par, ¿cierto que sí? Entonces integrar 1 medio de toda esta función es lo mismo que integrar esta misma función de 2 veces de 0 a 2, ¿cierto? Aquí lo tengo, entonces esto sería igual a 1 medio por 2 por la integral de 0 a 2 de esta función que habíamos dicho inicialmente, ¿sí? Entonces, para integrar esto de forma más sencilla, pues vamos a repartir, vamos a distribuir, ¿sí?, este coseno en esta adición o en esta suma. Entonces nos va a quedar que a sub n es igual a la integral de 0 a 2 de menos x a la 2 por coseno de n pi x dividido 2 más la integral de 0 a 2 por 4 veces coseno de n pi x dividido 2, ¿cierto? Aquí está pues las dos integrales que nos salieron. Entonces vamos a llamar a esta integral I1 y a esta integral I2. Las vamos a resolver por separado y luego ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a sumar esas integrales para hallar a sub n, ¿cierto? Entonces resolvamos estas integrales de forma individual. Para resolver esta integral es un producto de funciones, ¿sí? Una algebraica por una trigonométrica. Entonces tenemos que hacer partes, pero es muy largo, entonces vamos a hacer integrales interactivas o por tablas, ¿sí?, como también lo llaman. Entonces recordemos que u lo escogemos por la regla y late, ¿cierto?
Entonces U la vamos a escoger la algebraica y Bx vamos a escoger la trigonométrica, ¿cierto? Porque primero va la algebraica que la trigonométrica. Entonces aquí simplemente pues sería x a la 2. Aquí en la columna de u de x lo que vamos a hacer es que vamos a derivar, y en la columna de b de x vamos a integrar. Entonces x a la 2, la derivada es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0 porque es una constante, ¿cierto? Entonces aquí derivamos hasta que se haga 0. Aquí vamos a integrar para completar la columna, ¿cierto? Y las filas. Si aquí hay 4 filas, acá tienen que haber 4 filas. Entonces, ¿cuál es la integral de coseno de n pi x medios? Eso se puede hacer de muchas maneras, pero cuando yo estoy haciendo este tipo de ejercicios siempre lo pienso, siempre me pregunto, bueno, ¿cuál debe ser la función que al yo derivarme de esta función original? ¿Cierto? Que al yo derivar. Entonces yo sé que la derivada de seno es coseno, ¿sí? Entonces, en la expresión que yo pongo acá tiene que estar seno de n pi x medios, ¿cierto que sí? Ahora, si yo derivo seno de n pi x medios, sería coseno de n pi x medios por n pi medios, ¿cierto que sí? Si yo la derivo. Ahora, para que me quede solito coseno de n pi x medios, tendría que estar multiplicada por 2n pi. ¿Por qué? Porque 2n pi por n pi medios, eso se me volvería 1 y me quedaría solamente el coseno. ¿Sí? Entonces la integral de coseno de n pi x medios es 2 dividido n pi por seno de n pi x medios. Pues así lo pienso yo. Lo mismo, ¿cuál sería la integral de esto? ¿Sí? Yo sé que la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Es menos seno. Entonces, aquí, mire que aquí seno está positivo, o sea que yo acá abajo tendría que tener sí o sí menos coseno, ¿cierto? Menos coseno porque yo al derivar coseno me da menos seno. Ahora, aquí está solamente 2 dividido n pi, ¿cierto que sí? Entonces, yo necesito pensar por cuánto habría tenido que multiplicar una expresión para que justamente me dé ¿qué? Me dé 2 dividido n pi, ¿cierto que sí? Entonces yo pienso, bueno, ya tengo menos coseno de n pi x medios, arriba tengo 2n pi, o sea que abajo tendría que haber tenido 4 dividido n cuadrado pi cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo derive coseno de n pi x medios, me va a dar con este menos de acá seno de n pi x medios multiplicado por n pi medios, ¿sí? Y 4n cuadrado sobre pi cuadrado por n pi medios, por n pi medios, se me cancelaría este 4 con el 2 de abajo, aquí me quedaría 2, y un n cuadrado se me cancela con un n de arriba, y un pi cuadrado se me cancela con un pi de arriba, entonces me quedaría 2 sobre n pi, ¿sí? Entonces así yo empiezo a jugar con eso y entonces hallo las integrales. Comprendo que la derivada de la integral son procesos inversos. Lo mismo pasa aquí. Si aquí si el resultado, si al yo integrar esto, ¿cierto? Hay una función que al derivarla me dé esta, entonces necesariamente en esa función tiene que haber seno, porque la derivada del seno es coseno, ¿cierto? De hecho tiene que haber menos seno, porque al yo derivar menos seno es que me da menos coseno, ¿cierto que sí? Ahora, aquí está 4 dividido n cuadrado pi cuadrado, ¿cierto? Si yo derivo menos seno de n pi x medios, me da ¿qué? Menos coseno de n pi x medios por n pi medios, ¿cierto que sí? Por n pi medios. O sea que para yo obtener 4 dividido n cuadrado pi cuadrado es porque aquí tenía 8 dividido n al cubo pi al cubo. ¿Por qué? Porque este 8 se me va a cancelar con ese 2 que me sale de derivar seno de n pi x medios, y un n se me va a cancelar con el n del numerador de n pi, y el otro pi se me va a cancelar también con un pi de ese numerador que sale ya de yo derivar seno, ¿cierto que sí? Aplicando la regla de la cadena. O sea que básicamente la integral de esta función pues sería menos 8 dividido n al cubo pi cúbico por seno de n pi x medios, ¿cierto? Eso sería pues la integral de esa función. Entonces yo siempre lo veo de esa manera, ¿sí? ¿Cuál es la función que yo tengo que construir para que al derivarla me dé la función de arriba? ¿Sí? Entonces así pues lo pensé para no ponerme a hacer todas las integrales ahí a un ladito.
aunque cualquier método es válido, desde que tú lo entiendas está bien. Entonces aquí tengo la tablita, ahora sí vamos a aplicar esta regla. Resulta que se multiplican diagonal, ¿cierto que sí? Por eso es que yo las resalté de amarillo, está de verde, está de azul. Y recordemos que va de más, menos, más, va cambiando el signo, ¿cierto? Entonces, y sub 1 sería igual a, recordemos pues que aquí está este menos acá, este menos lo sacamos de la integral por ser una constante, y nos queda la integral de 0 a 2 de x a la 2 coseno de n pi x medios, ¿cierto que sí? Entonces este menos nos queda acá afuera y eso lo vamos a multiplicar por x a la 2 por 2n pi seno de n pi x medios, que es decir 2x a la 2 dividido n pi por seno de n pi x medios evaluado entre 0 y 2, ¿cierto? Porque ese es el límite de integración. Ahora, recordemos que ya multiplicamos esta por esta, entonces sería menos el resultado de esta por esta, ¿cierto? Entonces con ese menos, menos por menos me va a dar más, entonces por eso aquí queda positivo. 2x por 4 sería 8x. Esto queda dividido n cuadrado pi cuadrado por coseno de n pi x medios, evaluado entre 0 y 2, ¿cierto que sí? Ahora, más, menos, más, ¿sí? Entonces aquí no tengo que preocuparme por cambiar el signo, entonces sería 2 por toda esta expresión, 2 por 8, entonces haría menos con este de acá, menos 2 por 8, 16, dividido n al cubo, pi al cubo, seno de n pi x medios, evaluado entre 0 y 2, ¿cierto que sí? Entonces ahora sí, vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar distributiva de este menos de acá y ya luego aplicamos regla de barro. Entonces lo que hace este menos es cambiarme los signos, menos por más menos, menos por más menos y menos por menos pues da más, ¿sí? Entonces ahora sí aplicamos regla de barro, entonces aquí nos quedaría menos 2 menos f de a, ¿cierto? Entonces menos 2 por 2 al lado dividido n pi seno de 2 n pi medios, ¿sí? Porque x sería 2, pero yo lo puse adelante pues por asociativa de la multiplicación para simplificar más las cosas. Menos 0, ¿por qué? Porque si yo reemplazo el 0 en x da 0 y también seno de 0 sería 0, entonces no puse todo el reemplazo. Menos, aquí reemplazo el 2 sería 8 por 2 dividido n cuadrado pi cuadrado por el coseno de 2 n pi dividido 2. Menos 0, ¿por qué? Porque si yo reemplazo el 0 acá, 8 por 0 sería 0. Y cualquier cosa por 0 pues sería 0 también, más 16 n cúbico pi cúbico seno de 2n pi medios menos, si yo reemplazo aquí x por 0 sería seno de 0 y seno de 0 es 0, entonces por eso pues lo puse de una vez. Entonces aquí sería 2 a la 3 o 2 por 4 que sería 8, entonces aquí me quedaría menos 8 dividido n pi. ¿Seno de qué? Estos dos se me cancelan, entonces me queda seno de n pi. Este 0 es neutro, entonces ya no lo tuve en cuenta. Menos 8 por 2, 16, dividido n cuadrado pi cuadrado por coseno de, se cancelan 2 con 2, n pi, ¿cierto? Este 0 es neutro, no le puse tensión. Ahora esto queda más 16 dividido n al cubo pi al cubo, seno de qué? Estos dos se me cancelan, seno de n pi. Este 0 no lo tuve en cuenta porque es neutro, ¿cierto? Entonces ahora sí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a simplificar esto lo más posible. Sí, es que nos vamos a recordar que seno de n pi es igual a 0, ¿cierto? Seno de n pi es igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando n es natural, claramente cuando n es natural, cae siempre se cae siempre sobre el eje x, ¿cierto? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, y seno ahí siempre va a ser 0, ¿cierto que sí? Entonces por eso es que esto me va a tender a 0 y esto me va a tender a 0. Y coseno de más o menos npi es igual a menos 1 a la n, ¿cierto? Entonces esto sería 0, esto sería 0, y coseno de npi sería menos 1 a la n, ¿cierto? ¿Por qué sería menos 1? Porque o cae en la menos 1 a la n, o cae en la parte positiva, ¿cierto? O cae en la parte negativa, ¿cierto que sí? Dependiendo, ¿sí? Dependiendo. Es decir, cuando cae en la parte positiva del eje x, sabemos que ahí coseno es
positivo, y cuando cae en la parte negativa sabemos que ahí el seno es negativo. Me quedé esperando porque a veces se me dificulta pensar que no le estoy explicando a alguien y que me va a responder, qué pena. Entonces aquí sería 0, aquí sería 0 y sería I sub 1 sería igual a menos 16 dividido n cuadrado pi cuadrado por menos 1 a la n. Entonces aquí sería I sub 1, sería justamente este resultado, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto da I sub 2, ¿sí? I sub 2, recordemos que era la integral de seno a 2 de 4 coseno de n pi x medios de x. Este 4 sale de la integral por ser una constante, entonces me queda 4 por la integral de 0 a 2 de coseno de n pi x dividido 2, ¿cierto? Entonces la integral de coseno de n pi x medios, lo que yo les decía ahorita, cuál es la función que yo tengo que derivar para que me esté integrando. Necesariamente tiene que estar seno, ¿sí? Porque la derivada de seno es coseno. Y como por regla de la cadena me queda n pi medios, aquí tiene que estar 2 sobre n pi para poder que se me devuelva eso 1 y me quede el integrando solito. Entonces básicamente esta integral es 4 por 2 dividido n pi seno de n pi x medios evaluado entre 0 y 2, ¿sí? Entonces esto es una constante, yo la puedo sacar a un ladito. 4 por 2 sería 8 dividido n pi y simplemente voy a aplicar la regla de Barrow en el seno, ¿cierto que sí? Entonces me va a quedar 8 dividido n pi por seno de, si yo reemplazo a la x por 2, se me cancelan los 2 y me va a quedar n pi seno de n pi menos, si yo reemplazo la x por 0, esto me va a dar 0 en el argumento del seno, entonces me va a quedar seno de 0, seno de n pi es 0 y seno de 0 es 0, entonces me va a quedar que I2 básicamente es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender de aquí? Vamos a aprender o vamos a llegar a que I sub 1 es esto, I sub 2 es esto, y por lo tanto que A sub n es básicamente esto de acá, ¿cierto? Que solo es I sub 1, menos 16 dividido n cuadrado por pi cuadrado por menos 1 a la n, ¿sí? Eso es a lo que llegamos. Entonces ahora tenemos que hallar a B sub n, ¿sí? Esto es largo este proceso. Vamos a hallar a B sub n. Entonces B sub n es lo mismo, 1 entre L por la integral de menos 2 a 2 de la función, pero en este caso ya no es coseno sino seno, ¿sí? Seno de n pi x sobre L, en este caso L es 2. Aquí no podemos decir que la función es par o impar. De hecho no es ni par ni impar, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso no podemos hacer nada. Entonces nos queda igual, básicamente sí, nos queda igual, nos queda absolutamente igual a lo que tenemos. Pero entonces, antes de pensar antes de pasar a integrar esto, ¿sí? Tenemos que hacer lo siguiente, recordar este resultado del cálculo, ¿sí? Una función impar, muchachos y muchachas, es una función que es simétrica respecto a un origen, ¿sí? Respecto a un origen es simétrica. Mire que la función respecto a este punto se comporta de igual manera hacia el lado negativo que hacia el lado positivo, ¿cierto? Cuando yo tengo la integral de una función impar entre menos a, o menos l, l, ¿cierto? Esa integral siempre va a ser 0. Si eso es un resultado del cálculo integral. Entonces aquí lo tenemos. Si yo tengo una función f de x impar definida en un intervalo menos a, esa integral va a ser 0 siempre y cuando esa función sea impar, ¿sí? Ese resultado lo vamos a necesitar para que se nos simplifique mucho la vida de ahora en adelante. Entonces ahora sí, probemos que esta función es impar. Mire que yo les había dicho que no era par ni impar, no, si de hecho es impar. Verifiquemos que es impar. Ahí me disculpan la desconcentración. En este caso sería evaluar a la función en menos x. Entonces y de menos x sería igual a menos, en el argumento del x al cuadrado lo evaluamos por menos x. Entonces quedaría menos x a la 2 más 4 por seno de n pi menos x sobre 2, ¿sí? Entonces menos x a la 2 sería x a la 2 positivo, entonces sería menos x a la 2 más 4 por el seno de ¿qué? De menos n pi x medios. Recordemos que la función seno es una función impar, entonces esto
esto mismo de acá lo podríamos escribir como menos seno de n pi x medio, ¿sí? Entonces miremos que por propiedad asociativa este menos lo podemos sacar adelante, ahí lo sacamos, y podría este menos multiplicar a todo esto, es decir, a menos x a la 2 más 4 por seno de n pi x medios, es decir, y menos x será igual a menos y de x. ¿Por qué? Porque y de x es la función de acá, aquí se. O sea que, ¿cuál es la conclusión? Que toda esta función es una función impar, ¿cierto? Y si es una función impar, la integral de menos 2 a 2 de esta función va a ser 1 medio por 0, que es 0, ¿sí? Mire cómo se nos simplificó la vida, no tenemos que hacer ya integrales interactivas ni nada de eso, ¿sí? Entonces ahora sí ya podemos hallar la expansión en series de Fourier de f de x, ¿cierto? A sub 0 nos dio 16 tercios, a sub n nos dio menos 16 dividido n cuadrado pi cuadrado por menos 1 a la n, y b sub n nos dio 0, ¿cierto? Entonces f de x es aproximadamente o es igual a 16 tercios, que sería a sub 0 dividido 2, más la sumatoria es de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x medios más b sub n por seno de n pi x medios, ¿cierto? Esto se me cancela, ¿cierto? Porque es 0. Recordemos que este 2 es como si tuviera un 1 abajo, entonces aplico ley de extremos y medios, sería 16 por 1 sería 16 y 3 por 2 sería 6. Simplificando, entonces me queda 8 tercios, esto tiende a 0 como ya habíamos dicho, o sea que la expansión en series de Fourier de f de x sería 8 tercios, más la sumatoria es de n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi x medios, ¿cierto? Esta serie de Fourier no nos interesa para todos los reales, sino que nos interesa en el intervalo de menos 2 a 2, ¿cierto que sí? Eso es muy importante, sobre todo cuando vamos a trabajar en GeoGebra. Entonces ahora sí, hallemos la expansión en serie de Fourier, pero ya ahora de x menos 2 en el intervalo 2, 6. ¿Qué pasa aquí? Que mire que este intervalo 2, 6 no es de la forma menos L, L. Entonces nosotros vamos a hacer ¿qué? Un pequeño truquito. Vamos a construir una función g de 1x, ¿sí? G de 1x, que básicamente sea que esta misma función, pero trasladada hacia ¿dónde? Hacia el intervalo menos 2 a 2, ¿cierto? Esa misma función, pero trasladada hacia el intervalo menos 2 a 2. Básicamente es esa misma función, es otro periodo de esa señal diente de cierre, ¿cierto? ¿Eso para qué lo hicimos? Porque hallar la transformada de esta función es mucho más sencilla, ¿sí? Y resulta que como ambas son, esta función y esta función son básicamente periodos de la misma señal diente de cierre, entonces ¿qué pasa? Si a la transformada de esta función yo la restringo al intervalo 2, 6, estaría hallando ¿qué? Es que la expansión en series de Fourier de esta función, yo la restringo a este intervalo, estaría hallando la expansión de esta función, ¿sí? Entonces es una forma de hacer como la trampita para poder modelar x menos 2, porque ya hallar la expansión en series de Fourier en el intervalo 2, 6 es muchísimo más complicado, ¿sí? Entonces sí, pensémoslo así, básicamente es correr a la función x menos 2, ¿sí? Ese intervalo de diente de cierre hacia el intervalo menos 2,2, ¿sí? Entonces por eso da x más 2. Y fíjese por qué. Si yo estoy en el punto 6 en B y me corro al 2, ¿cuánto me corrí hacia la izquierda? Porque me estoy corriendo al intervalo menos 2 a 2. Me tuve que correr 4. Y si yo me quiero correr hacia la izquierda, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacerle a la función? Según las transformadas de la función es sumarle 4. X menos 2 más 4 sería x más 2. Me corrí 4 veces hacia la izquierda. Listo. Básicamente es otro periodo de la misma señal diente de cierre. Entonces a sub 0 sería 1 entre L, que sería 2, 1 medio de la integral de menos 2 a 2 de x más 2 de x, ¿sí? Entonces sería 1 medio, aquí repartimos esta integral, sería menos 2 a 2
por x de x más 2 veces la integral de menos 2 a 2 por dx, ¿cierto que sí? Recordemos una cosa, y es que yo porque de una vez dije que esta integral era 0, porque x es una función impar, ¿cierto? Y como x es una función impar, al integrarla de menos 2 a 2, pues me va a dar 0 de una vez, no tengo que hacer todo ese proceso. La integral de x es x, o sea que sería 2x evaluado entre menos 2 a 2, ¿cierto? Y eso sería igual a un medio por 0 más 2 por 2 menos 2 por menos 2, o sea que apliqué la regla de Barrow, sería igual a un medio por este 0 que no lo he quitado, al final pues lo quito, sería 2 por 2, 4, menos por menos más, menos 2 por menos 2 sería 4, entonces aquí sería a sub 0 igual a un medio de 0 más 8, que sería 8, un medio de 8 sería 4, entonces aquí tenemos que a sub 0 sería 4, ¿cierto que sí? Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar a sub n, ¿sí? Pero a sub n para esta función especial que construimos, que es otro periodo de la misma señal de ente de cierre, ¿sí? Entonces a sub n sería un medio de la integral de menos 2 a 2 de x más 2 por coseno de n pi x medios. Entonces aquí vamos a distribuir este coseno a a x más 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría a sub n igual a un medio por la integral de menos 2 a 2 de x coseno de n pi x medios más 2 veces la integral de menos 2 a 2 por coseno de n pi x medios de x, ¿cierto? Básicamente repartimos este coseno y al mismo tiempo repartimos la integral para ahorrarnos pues ese espacio, ¿sí? Entonces este un medio también lo distribuimos, aquí nos quedaría entonces un medio de la integral de menos 2 a 2 de esta expresión que tenemos acá, más 2 veces, aquí tenemos que ver una cosa, un medio por 2 sería 1, ¿sí? Pero que eso no es una función par, integrar una función par en un intervalo de menos 2 a 2 es lo mismo que integrar 2 veces esa misma función pero en un intervalo de 0 a 2. Entonces este 2 me sale por la paridad de la función coseno integrada entre menos 2 a 2, ¿sí? Ahora vamos a ver que esta función de acá es que impar, ¿sí? Por eso es que esa función me va a tender a 0, porque impar, probémoslo, x lo reemplazamos por menos x, entonces me va a dar menos x, ¿cierto? Y coseno evaluada en n pi menos x dividido 2, recordemos que el coseno es par, entonces ese menos se me va a volver en más, no me altera la función, o sea que por ese menos de la x de acá me va a quedar menos la función original, o sea que esa función es impar, por eso integrarla de menos 2 a 2 me va a dar 0. O sea que para encontrar a sub n yo solamente me tengo que preocupar en esta integral de acá, ¿cierto que sí? Pues vamos a hacerla. Entonces a sub n sería lo mismo que 2 veces la integral de coseno de n pi x medios, como ya hemos dicho otras veces, es 2 dividido n pi por seno de n pi x medios. Si se duda puede derivar esta función. La derivada sería coseno de n pi x medios por n pi medios, que multiplicado por 2n sobre pi sería 1, entonces nos daría la integrando original. Ahora este resultado lo evaluamos entre 0 y 2 por la regla de Barrow, entonces nos va a quedar que a sub n es lo mismo que 2 por 2 sobre n pi seno de ¿qué? De n pi. ¿Por qué? Porque al reemplazar por 2 a x se me cancelan las 2 y me va a dar solo n pi menos, por la regla de Barrow, 2 dividido n pi por seno, al reemplazar x por 0 pues me va a dar seno de 0, y seno de n pi, seno de 0 es 0, entonces a sub n me va a dar 0, ¿cierto? Me va a dar 0. Entonces ya hallamos a sub n para la segunda función o el segundo tramo de nuestra función que modeliza el electrocardiograma. Entonces b sub n va a ser igual a un medio de la integral de menos 2 a 2 de x más 2 por seno de n pi x medios de x, ¿sí? Entonces ahora vamos a repartir esa función trigonométrica y también vamos a repartir las integrales, entonces me va a quedar un medio por la integral de menos 2 a 2 de x seno de n pi x medios de x más 2 veces la integral de menos 2 a 2 de seno de n pi x medios de x. Ahora esto un medio lo vamos a repartir, entonces me queda un medio de la integral de menos 2 a 2 de esta expresión de acá
más este 2 se me cancela con el 1 medio, entonces me queda un 1, no lo pongo, la integral de menos 2 a 2 de seno de n pi x medios de x. De entrada esta integral tiende a 0, ¿por qué? Porque seno es una función impar, integral entre menos 2 a 2. Ahora, para poder nosotros saber qué vale b sub n, tendríamos que entonces integrar esta función. Pero notemos algo, esta función es par, ¿por qué? Porque al reemplazar x por menos x, aquí me daría menos x, pero seno de menos n pi x medios, como es impar, saco el menos, y menos por menos da más, entonces me da la función original, ¿sí? Producto de dos funciones impares, eso es una función par. Entonces por eso integral de menos 2 a 2, esta función es lo mismo que integrar dos veces de 0 a 2 la misma función, 1 medio por 2 sería 1, no lo pongo, entonces b sub n simplemente sería la integral de 0 a 2 de x seno de n pi x medios, ¿sí? Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar esta función, que es un producto de ¿qué? Es un producto de funciones a través de integrales interactivas o por tablas, ¿sí? Recordemos que u es la algebraica, o de x es la trigonométrica, en u derivamos, en b integramos, cambia más menos, ¿sí? Cuando ya vamos a hacer el proceso de multiplicación. Entonces x, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, la integral de seno de n pi x medios es menos 2n pi coseno de n pi x medios. Solo podemos probar derivando y hallamos la función original. Y la integral de esta función sería seno de n pi x medios multiplicada por menos 4 dividido n cuadrado pi cuadrado. Lo podemos comprobar derivando esta función y que nos dé este integrando, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer la multiplicación en diagonal atendiendo al cambio de signo. Entonces este sería positivo normal, entonces esta diagonal que está pintada en amarilla nos quedaría menos 2x dividido n pi coseno de n pi x medios evaluado entre 0 y 2, porque es el intervalo de integración. Y ahora 1 por esta función sería esta función, pero recordemos que si este fue positivo, esto cambia a negativo, entonces menos por menos sería más. Aquí sería 4 dividido n cuadrado pi cuadrado por el seno de n pi x medios evaluado entre 0 y 2, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Barrow, ¿cierto? Entonces aquí sería b sub n igual a menos 2 dividido n pi. Esta constante la sacamos en un ladito y nos quedamos fue x coseno de n pi x medios para evaluarla en la regla de Barrow. Sería 2 por coseno de n pi por 2 dividido 2 sería coseno de n pi menos 0, que sería x por coseno de 0, ¿cierto? Más 4 dividido n cuadrado pi cuadrado por seno de n pi por 2 dividido 2, es decir, sería seno de n pi menos seno de n pi por 0 dividido 2, que sería seno de 0, ¿cierto que sí? Esto tiende a 0. Esto también, pues porque 0 por cualquier cosa da 0, pero lo de este lado también tiende a 0, porque seno de n pi es 0, seno de 0 es 0. O sea que b sub n simplemente nos quedaría como menos 2n pi dividido 2 coseno de n pi, que sería lo mismo que 2 por 2, 4. Sería lo mismo que menos 4 dividido n pi por coseno de n pi. Coseno de n pi es menos 1 a la n, eso ya lo habíamos dicho. B sub n sería igual a menos 4 dividido n pi por menos 1 a la n, ¿sí? Entonces ya hallamos b sub n, ya hallamos a sub 0, a sub n, b sub n de la segunda función. Entonces ahora sí, podemos construir la serie de Fourier, que sería básicamente esta, ¿sí? A sub 0 nos había dado 4, ¿sí? Entonces sería 4 a sub 0 dividido 2 más a sub n por coseno de n pi x medios, a sub n nos había dado 0, y b sub n nos dio menos 4 dividido n pi por menos 1 a la n, todo eso multiplicado seno de n pi x medios, ¿cierto? Esto tiende a 0, entonces básicamente g de 1x, que sería igual a x más 2, es aproximadamente esta serie, ¿sí? 2, porque 4 dividido 2 es 2, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de menos 4 dividido n pi por menos 1 a la n por el seno de n pi x medios, ¿sí? Ahora, si
se restringe el valor de la x al intervalo 2, 6, se obtienen los armónicos que se aproximan a la función original, g de x igual a x menos 2, porque son periodos de la misma señal diente de cierre. Bueno, entonces ya ahora sí podemos pasar a hacer la expansión en series de Fourier de la tercera función, que es h de x, igual a menos x más 10 en el intervalo 6, 10, ¿cierto? Pero aquí hay que aplicar otro truco, ¿cierto que sí? Porque hacer esta expansión en series de Fourier pues, es muy compleja. Entonces vamos a crear una función h1 de x que sea justamente un periodo de la misma señal diente de cierre, ¿sí? En este caso vamos a restringir el periodo a menos 2 a 2 y tenemos que entonces correr esta función de 10 hasta 2 y de 6 hasta menos 2. Para correrla de 10 hasta 2 pues tendríamos que sumarle 8 para que se corra que a la izquierda, ¿cierto que sí? Pero pilas, es 8 al dominio, ¿cierto que sí? Entonces sería menos paréntesis x más 8, ¿sí o no? Entonces sería, al distribuir ese menos sería menos x menos 8 más 10. Por eso es que la función sería que menos x más 2, porque menos 8 más 10 sería 2. Entonces sería menos x más 2 en el intervalo menos 2 a 2 es que otro, por decirlo así, otro periodo de la señal diente de cierre que me representa también a esta función h de x, ¿sí? Entonces hacemos la sub 0 de esa función de menos x más 2, entonces sería sub 0 igual a 1 medio de la integral de menos 2 a 2 de menos x más 2 de x. Entonces esta integral se reparte, o sea que sería 1 medio por la integral de menos 2 a 2 de menos x de x más 2 veces la integral de menos 2 a 2 de x, ¿cierto que sí? Esto es 0 porque menos x es una función impar. Si yo reemplazo menos x bar menos por menos más, o sea menos f de x, o sea que es impar, me va a dar 0, evaluado entre menos 2 a 2, ya simplemente me quedaría 1 medio por 0 más la integral de x sería x por este 2 de acá sería 2x evaluado entre menos 2 a 2, entonces sería igual a 1 medio por aquí sería 0, sería 0 más 2 por 2, 2 por 2 menos por la regla de Barrow 2 por menos 2 sería 1 medio por 0 más 2 por 2 que sería 4, menos por menos sería más, 2 por menos 2 que sería 4, o sea que sería a sub 0 igual a 1 medio de 0 más 4 más 4, es decir, sería 0 más 8, es decir 8, 1 medio por 8 que sería igual a 4, entonces aquí tenemos a sub 0 que sería igual a 4. Entonces hallamos a sub n, que aquí para esta función no se les olvide, a sub n sería igual a 1 medio de la integral de menos 2 a 2 de menos x más 2 coseno de n pi x medios, ¿sí? Hacemos la distributiva, lo que venimos haciendo ya hace ratico, sería 1 medio por la integral de menos 2 a 2 menos x coseno de n pi x medios de x más 2 veces la integral de menos 2 a 2 coseno de n pi x medios de x, ¿sí? Este menos lo saqué de la integral, este 1 medio lo repartí, aquí me quedaría menos 1 medio de esta integral, 1 medio por 2 sería 1, pero recordemos que coseno es par, menos 2 a 2 sería 2 veces la integral de 0 a 2 de esa misma función, entonces por eso me queda aquí un 2, ¿sí? Fijémonos que esto es una función impar por una función par. Una función impar por una función par sería una función impar, integrada de menos 2 a 2 sería entonces 0, tendería a 0, ¿sí? Y esta integral ya la hicimos antes, también nos va a dar 0, pues, pero igual yo la hice, ¿sí? Es a sub n igual a 2 por la integral de 0 a 2 de esta función. Recordemos que sería 2 veces por la integral de coseno de n pi x medio sería 2 dividido n pi por seno de n pi x medio, se evalúa entre 0 y 2, o sea que sería 2 multiplicando a 2 n pi seno de n pi x medios, o más bien seno de n pi menos 2 sobre n pi por seno de 0, pues porque al reemplazar x por 0 sería 0, seno de n pi x es 0, seno de 0 es 0, entonces me quedaría 2 por 0 que sería 0.
¿sí? A sub n sería 0, ya hallamos a sub n. B sub n sería igual a 1 entre L, es decir, a un medio de la integral de menos 2 a 2 de menos x más 2 por seno de n pi x dividido 2, ¿sí? Eso lo repartimos. Entonces nos va a quedar un medio por la integral de menos 2 a 2 de menos x seno de n x medios, de n pi x medios, más 2 veces la integral de menos 2 a 2 de seno de n pi x medios de x, ¿sí? Un medio lo podemos repartir. Entonces me va a quedar aquí menos sale la integral, sería menos un medio de la integral de menos 2 a 2 de x seno de n pi x medios de x más la integral de menos 2 a 2 de seno de n pi x medios. Esta seno es una función impar, eso me va a tender a 0, ¿cierto? La integral de menos 2 a 2. Y además, una función impar por otra impar sería una función par. O sea que integrar de menos 2 a 2 esta función sería lo mismo que 2 veces la integral de 0 a 2 de esa función. O sea que sería menos un medio por 2 por la integral de 0 a 2 de x seno de n pi x medios de x. Menos un medio por 2 sería menos 1 o menos, no se pone el 1 necesariamente. Entonces b sub n sería igual a menos la integral de 0 a 2 de x seno de n pi x medios, ¿sí? Entonces esta integral la tenemos que resolver por la tablita, ¿cierto? Por integrales interactivas, producto de dos funciones. En la tabla de la U se pone la algebraica, que es x, en la tabla de la B se pone la trigonométrica, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, la integral de seno de n pi x medios, como ya hemos dicho, es menos 2n pi coseno de n pi x medios, y la integral de esta función sería menos 4n cuadrado pi cuadrado seno de n pi x medios, ¿sí? Miremos que las diagonales están pintadas o resaltadas del mismo color, amarillo amarillo, azul azul. Esta es positiva, esta es negativa. Recordemos que en integrales interactivas vamos más, menos, ¿cierto? Entonces simplemente sería que b sub n es igual a este menos que está acá, multiplicando a x por menos 2n pi coseno de n pi x medio, sería menos 2x dividido n pi por coseno de n pi x medio, se evalúa entre 0 y 2. 1 por esto sería esto, pero recordemos que más menos, o sea que menos por menos sería más, 4 dividido n cuadrado pi cuadrado seno de n pi x medios, evaluado entre 0 y 2, ¿sí? Entonces vamos a pasar ya a aplicar la regla de Barrow. Entonces con este menos de acá, menos por menos sería más, menos por más sería menos, y aquí aplico la regla de Barrow de una vez. Entonces sería 2 dividido n pi por 2 coseno de n pi. Este 2 se me cancela con el de abajo al reemplazar 2 acá, entonces me queda coseno de n pi menos 2 por 0 dividido n pi, pues que sería 0, coseno de 0, ¿cierto que sí? Aquí sería menos 4 dividido n cuadrado pi cuadrado, seno de ¿qué? De n pi por 2 dividido 2, es decir, seno de n pi menos seno de 0. Eso pues ya lo venimos haciendo. 0, pues coseno de 0 es 1, pero 0 por cualquier cosa pues no sería 0, ¿cierto? Entonces, por cualquier cosa no, porque seno por infinito es una indeterminación, pero estamos hablando solo de números como tal. Esto también tiende a 0. Entonces b sub n sería igual a 2 dividido n pi por 2 coseno de n pi, es decir, 4 dividido n pi por 4 coseno de n pi, pero recordemos que coseno de n pi es menos 1 a la n, o mejor dicho, b sub n, perdón, es igual a 4 dividido n pi por menos 1 a la n, ¿sí? O sea que ya hallamos a sub 0, a sub n y b sub n, ¿sí? Entonces ahora sí ya podemos hallar la expansión de h1 de x, que sería a sub 0, que nos dio 4, dividido 2 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de a sub n por coseno, pero a sub n es 0, más b sub n que nos dio 4 dividido n pi por menos 1 a la n por el seno de n pi x medio. Sería esta parte pues de la fórmula de la expansión en series de Fourier. O sea que la expansión en series de Fourier de h1 de x nos quedaría como 2 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de 4 dividido n pi por menos 1 a la n seno de n pi x medios. Y si se restringe el dominio de esta expansión al intervalo 6-10, nos estaríamos aproximando a la función, aquí puse g de x, me disculpan, es h de x,
menos x más 10, ¿sí? Entonces jugamos con eso. Ahora, hallar ya esta última función p de x, que es menos x menos 12 al cuadrado más 4, la expansión en serie de Fourier, es bastante sencilla, porque si nosotros nos fijamos, miremos que la primera función que nosotros hallamos, que era la primera parábola que abría hacia abajo, es básicamente un periodo de la misma señal, sí, de la misma señal, de la misma señal que abría hacia abajo, que es una parábola, pero entre menos 2 a 2. Ahora, si yo restringo esa expansión en series de Fourier que hallé para la primera función, ¿cierto? Que es menos x a la 2 más 4, si la restringo al intervalo 10, 14, ¿qué estoy hallando? La expansión en series de Fourier de px, ¿cierto? Entonces, hasta este punto ya hallamos matemáticamente todas las expansiones en series de Fourier. Sí, este video está larguísimo, pero siento que trate de simplificar lo más posible los procedimientos. Pido excusas por eso. El tercer paso sería que la modelación utilizando GeoGebra del pulso del electrocardiograma de un paciente con taquicardia supraventricular, ¿sí? Ese sería el tercer paso. Entonces ahora, lo que yo les decía ahorita, ¿qué me da matemáticamente la serie de Fourier? ¿Sí? Lo que me hace es sumar mis armónicos, es decir, senos y cosenos, funciones senos y cosenos, hasta que la adición de todos los armónicos se me aproxime a una función, ¿sí? A una señal, a algún tipo de señal. Entonces, como yo necesito mirar todo el proceso de cómo a partir de la suma de todos esos armónicos se me va formando la función original, entonces yo necesito en GeoGebra crear un deslizador, ¿cierto? Que ese deslizador me permita ver todo ese proceso bonito de modelación que se me acerca al pulso de ese electrocardiograma que vimos inicialmente. Entonces en esta tabla, este es como el código entre comillas que uno tiene que meter en GeoGebra. ¿Para qué? Para graficar las series de Fourier. En este caso n es el parámetro del que depende la sumatoria. En GeoGebra la sumatoria es con suma, ¿cierto? 1 es desde donde inicia y k sería cómo se mueve ese n, es decir, el deslizador, ¿cierto? Y acá serían las series de Fourier restringidas en cada uno de los intervalos, atendiendo a f de x, g de x, h de x y p de x. ¿Cierto que sí? Entonces ahora, como ya hicimos esto, toda la parte matemática, ahora vamos a construir con GeoGebra ya la parte más visual y la parte más interesante del video. Agradezco de antemano a las personas que hayan llegado hasta aquí. Sé que es un video muy largo, pero créanme que es algo en lo que he trabajado bastante y sinceramente, porque sea muy largo, pero me ha agradado mucho hacerlo. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra para ya hacer la parte final de este video, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a construir nuestras series de Fourier. Aquí no quité las funciones que habíamos construido ahorita, ¿cierto? Porque se supone pues que nos vamos a aproximar a ellas, a este modelo de pulso del electrocardiograma de una persona con taquicardia supraventricular, ¿sí? Entonces vamos a hacer el deslizador, ¿sí? Vamos a llamarlo K como habíamos dicho y vamos a ponerle de 1 a 40 y que su incremento sea 1, ¿sí? Entonces ahí bastante importante. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter cada una de las series, ¿cierto? Vamos a meter cada una de las series. Entonces eso es bien importante. Entonces, para que se nos quede más fácil meter cada una de las series, 8 tercios más, vamos a meter la primera suma, paréntesis, sería, vamos a poner así, 16 por menos 1 a la n cuadrado. Aquí hay que poner mucho cuidado porque no nos podemos equivocar en nada. Pi cuadrado,
Vamos bien. Ah, bueno, aquí me faltó el menos, ¿cierto? Aquí sería coseno de n pi x dividido 2. La sumatoria depende de n, empieza desde 1 y se mueve con k, ¿cierto? Entonces aquí está. Vamos a ver qué nos lo dibujaron. Mire. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a función. Mire que aquí se llamó q la función. Y la vamos a restringir al intervalo que nosotros queremos, que es menos 2,2. ¿Sí? O sea que esta que es la original la vamos a quitar. Y esta es la restringida, ¿cierto? Entonces, quita visible. Miremos. Mire que mire inicialmente dónde está. Y mire que si yo la empiezo a mover, es bellísimo porque mire que se me va acercando a la función original, ¿sí? Todavía no lo voy a mover porque GeoGebra se empieza a poner lento. Pero esa es la idea de las series de Fourier, ¿cierto? Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué voy a hacer ya ahora también? Voy a aprovechar lo mismo para aproximar esta otra de acá, que es simplemente coger esta misma función, ¿y qué hacer con esa función con Q? Ahora restringirla al dominio de 10 a 14. Y se me va a aparecer a esta de acá, ¿cierto? Etiqueta visible, espectacular. ¿Que sí? Entonces ahora, pero yo le cambio el colorcito. Se lo voy a poner azulito mientras tanto. Entonces ahora, vamos ahora a meter esta segunda serie, ¿cierto? La segunda serie vamos a, la voy a poner por acá. Metemos acá, o sea que sería 2 más suma, ¿cierto? Sería sumar menos 4 por menos 1 a la n dividido n pi, ¿cierto? Sí, seno de n pi x medios depende de n, va desde 1 y se mueve hasta acá. Y se mueve con k, ¿cierto? O sea que aquí ya nos da toda esta parte, pero a nosotros no nos interesa esa parte, sino que nos interesan solo dos simples partes, ¿sí? Entonces ponemos función, ponemos los intervalos t y solamente la queremos de 2 a 6, ¿cierto? Entonces esta la quitamos y mire que esta función esta señal es armónico, es el armónico que se forma cuando k es igual a 1. Toda esa suma de armónicos al final se me tienen que acercar a esta línea de acá, ¿cierto? A esta recta. Entonces ahora voy a dejarme llevar por la pereza y voy a duplicar esto porque simplemente esta es quitarle el menos de acá, ¿cierto? Le quito el menos y ya me da la otra, ¿cierto? Entonces voy a restringir este intervalo de acá. Se supone que se llama G de 1, ¿cierto? Entonces sería ¿cómo se pone aquí el cosito? Acá. Entonces G de 1
¿cierto? Y yo la quiero de 6 a 10. ¿Sí? O sea que voy a quitar esta y mire qué chévere cómo se encuentran acá. Ahora sí, voy a quitar esto, borrar esto, que se vea mejor. Ahora sí, mire que ya tenemos que el modelo del pulso y el electrocardiograma que habíamos hecho inicialmente. ¿Y qué más tenemos? Además de eso, tenemos ya cuando K es igual a 1, cuando N es igual a 1 también, que los primeros armónicos que se me forman con las series de Fourier que encontré. Entonces le voy a ir a propiedades, cambiar el color a esto, a un rojito. Voy a intentar como ponerlo más grosor del trazo. Mentiras. Creo que con 8 está bien. Sí. Entonces lo mismo va a hacer estilo, grosor del trazo. Cuando estoy haciendo esas cositas con GeoGebra, el PC a veces sí se me pone como lento, sobre todo con lo que son las series, se me pone como lento GeoGebra. Entonces sería 8K también. Entonces ahora sí, ¿qué va a ser la magia? Que apenas yo mueva este deslizador, estos armónicos que se me ven aquí raros, que inicialmente no se parecen a nada al pulso del electrocardiograma de una persona con taquicardia supraventricular, esos armónicos me tienen que tender a esta función a tramos, ¿cierto? Entonces vamos a verlo. Empezamos. Tan. Ahí se va acercando, avanza lento. Mire que aquí ya se empezó a ver mucho más parecido pues a estas dos parábolas de acá. Pero mire acá cómo se va acercando. Se va acercando lentamente. Vamos a ver qué pasa si yo le subo un poquito la velocidad a 1.5. Ya se me va a ir acercando, se me va a ir acercando. Se me va a ir acercando. Hasta que si yo hago el deslizador lo suficientemente grande, se supone que esas series de Fourier me tienen que converger a cómo se comporta ese pulso del electrocardiograma de una persona con taquicardia supraventricular. ¿Sí? Aquí se hicieron varias suposiciones, ¿cierto? No es exactamente cómo funciona el electrocardiograma, pero al menos es una aproximación matemática a una función a tramos que me modela o que se parece a el pulso de un electrocardiograma de una persona que sufre esa enfermedad, ¿sí? Digamos que este tipo de actividades en un curso de transformadas de Fourier, de series de Fourier, le pueden permitir a uno ver en cómo es más aplicable estas cosas, porque pues cómo se avanza en el conocimiento más allá de resolver integrales, ¿cierto que sí? Y también porque nos concientizan de ciertas enfermedades, ¿cierto? Como por ejemplo las consecuencias de una diabetes, de una hipertensión, de uno tener poca movilidad, de hacer poco ejercicio, un sedentarismo prolongado, ver bebidas energizantes, tomar muchas tazas de café al día. Todo ese tipo de cosas lo hacen concientizar a uno, ¿cierto? De ese tipo de enfermedades, de ese tipo de enfermedades del corazón.
Bueno, yo en la descripción del video voy a subir un archivo PDF de todo en un Linktree que tengo, que justamente creé para el canal, un Linktree de todo el proceso que hice, ¿cierto? Para hacer el proceso, ahí está todo el proceso matemático, está todo el proceso de modelación que realicé en ese archivo PDF, y pues se los dejo ahí por si alguno lo quiere mirar, si ve algún error, si ve, estoy muy abierto a que dialoguemos, debatamos y todo ese tipo de cosas. Yo aquí estoy para aprender un montón de ustedes. Agradezco mucho a las personas que, que toman el tiempo para ver el video completo. Muchísimas gracias. Bueno, y siguiendo la dinámica que vengo haciendo en el canal, aunque este video es muy largo, de todas maneras me niego a no hacerla. Y es justamente para caer en cuenta que aprender, digamos, ciencia no es solo aprender ciencia, ¿cierto? Sino aprender ciencia viene pegado de un montón de cosas, ¿cierto? Eh, Aprender a esforzarte, aprender a ser tolerante frente a la frustración, porque muchas veces no entendemos, no nos dan las cosas, a ser humilde, porque hay un montón de cosas que no entendemos, a saber escuchar al otro, a aprender del otro también, ¿sí? Y sobre todo a esforzarnos, a encontrarle un sentido a la vida justamente en la misma ciencia y en haciendo ciencia y en enseñando la ciencia que sabemos a otros, ¿sí? Entonces traigo a Stephen Hawking, me parece un divulgador espectacular y que siempre he acudido a la ciencia y a algunas de sus escritos cuando me siento perdido en las cuestiones y en los caminos extraños que tiene la vida. Quisiera compartir esta frase con ustedes, esta cita de Hawking, dice así: recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia abajo, a tus pies. Trata de encontrarle sentido a lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Sé curioso. Y aunque la vida pueda parecer difícil, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito en ello. Lo importante es que no te rindas. No te rindas nunca. Nunca, nunca. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande.